107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo programa de viernes nuevamente de Micrófono Violeta. Yo soy María Fernanda Viveros, soy psicóloga y la encargada de intervención y prevención de la Unidad de Género y Diversidad de la Universidad Central. Estamos aquí para conversar esta semana sobre un tema súper entretenido, sobre derechos sexuales y reproductivos. Estoy aquí con mi fiel compañera de programa, Connie. Hola a todos, un gusto nuevamente estar aquí como todos los viernes desde las 11 de la mañana. Y el día de hoy también tenemos una gran acompañante para conversar en este programa de radio. Ella es Natalia Romero Rodríguez, psicóloga y activista por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y disidencias sexogenéricas. Nos gustaría saber cómo te encuentras el día de hoy y si quieres contarnos un poco más sobre ti. Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de participar. Como dijo Connie, yo soy psicóloga, he trabajado en centros de las mujeres, con mujeres que han vivido violencia de género y he estado como activista en la organización Miles por los Derechos Sexuales y Reproductivos y también como activista hasta hace poquito en Acción Gay, que es una fundación que previene el VIH-Sida en Chile. Gracias, Natalia. Antes de comenzar la conversación, quería otorgar un poquito de contexto. Este viernes, la semana en la que se emite este programa, estamos también en la semana donde se marca el Día de la Visibilidad Lésbica, que es el 9 de julio de todos los años. Y me parece importante comentar que esta fecha de conmemoración se da debido al femicidio, por razones de lesbo-odio, de Mónica Briones, quien fue una artista nacional, el primer crimen de odio registrado en dictadura en nuestro país. Me parece importante agregar ese contexto a la conversación de hoy, porque a pesar de que vamos a estar hablando de este tema en específico, de derechos sexuales y reproductivos, vamos a estar hablando también de todo aquello que se le atraviesa, ¿no? De todo lo estructural, de diversidades, y la idea también de nuestro programa siempre es aportar un enfoque crítico y de reflexión. Así que quería traer ese contexto que me pareció importante antes de comenzar. Creo que es importante también recordar que siempre tenemos un compromiso de erradicación de la violencia hacia todas las personas, sobre todo cuando tiene que ver con características propias de cada ser, como la identidad de género, ¿no? Así que, para dar inicio a la conversación, Nati, te queríamos partir preguntando algo que siempre le preguntamos a nuestros invitados, y tiene que ver sobre la perspectiva de género. ¿Qué es para ti la perspectiva de género y cómo la incorporas en tu vida personal y profesional? Yo creo que la perspectiva de género es un lugar político desde donde uno decide mirar a los individuos, las personas, los vínculos, los fenómenos comunitarios y las estructuras sociales, y desde donde también se asume que el mundo funciona bajo ciertos supuestos. Yo diría que son tres. Uno de ellos es que existen solamente dos sexos asociados a dos géneros, como si las personas intersex no existieran, o las personas trans o no binarias, y que estos sexos o géneros son complementarios, opuestos y complementarios, en esta idea de la heterosexualidad obligatoria, y además que son jerárquicos, ¿no? El machismo que está inserto en esas ideas. Pero que estos supuestos en verdad no son naturales, no son divinos, no vienen como de una deidad que dijo que esto era así y así se queda, sino que son construcciones sociales y por ende transformables. Y por eso considero que es un lugar político, porque se decide tomar cierta acción, transformación y compromiso por cuestionar esos supuestos. Y de ahí, desde lo personal, creo que lo aplico en el activismo y en el trabajo. Trabajar con mujeres, en verdad, en cualquier trabajo se puede aplicar la perspectiva de género. Es entender que, aparte de los problemas individuales, se están insertas las personas en un contexto social. Y el hacerle ver a las personas
o conversar o instalar el cuestionamiento de la pregunta sobre estos supuestos tan naturalizados, yo creo que es la clave. Lo que hacemos en los centros de las mujeres con la psicoeducación, en el activismo con los talleres, ¿no? Y creo que también esto trae un componente bien emocional al momento en que tú trabajas con estas personas, porque el develar estos supuestos también trae de repente mucho dolor, mucha rabia, el cómo te das cuenta que las personas que tú quieres, tus padres, hermanos o incluso tus parejas, tienen muy arraigados estos conceptos y que son muy injustos, muy violentos para una como mujer, para una persona como disidencia, ¿no? Entonces es importante no solo hacer ver esto, sino que también acompañar las emociones en las que una va transitando cuando esto pasa, y esto no pasa solo con las personas que trabajamos, sino con nosotras también, ¿no? Cuando empezamos a ponernos esos lentes color violeta que se dice, también nos pasa que empezamos a ver la vida de esa forma, las relaciones, y creo que ahí también es importante el autocuidado, como estar consciente de que también se puede elegir un lugar desde donde ir cuestionando estas cosas, un lugar seguro con personas que te acompañen en esto. Sí, me resuena mucho desde lo personal tu respuesta, porque creo que efectivamente ese proceso doloroso de darse cuenta de que la construcción social implica ciertos como desniveles de poder estructurales, y el cómo nos afecta a nosotras como mujeres latinoamericanas con todas las características que cargamos, es un proceso que creo que también es bien bonito poder transitar acompañada. Y creo que lo que me resonó de tu respuesta tiene que ver un poco con la vocación. Como dices tú, en cualquier trabajo se puede aplicar perspectiva de género, y ojalá todos los profesionales, a todos los estudiantes en formación que nos escuchan, puedan incorporarla en su ejercicio profesional más allá de la disciplina y del área. Pero sí, pues creo que hay algo también, como por lo menos de tu relato, que implica esta vocación de poder acompañar quizás estos procesos, estas preguntas, esta develación de los supuestos que comentaste. Sí, creo que en todo ámbito de cosas hay personas, ¿no? En todos los lugares en donde te desenvuelves, en trabajos uno trabaja siempre con personas, siempre están trabajando personas ahí, y puedes aplicar esta perspectiva de género a cualquier cosa en tu vida, básicamente. Y cuando se trata de formación profesional, creo que también es darle calidad al trabajo que tú haces. Creo que eso es importante que exista al momento de formarse, no solo para personas que trabajan con violencia, por ejemplo, o con disidencias o derechos sexuales, sino que, no sé, un trabajo en educación, en salud. Es necesario aplicarlo también. Exactamente, estoy súper de acuerdo. Sí, es sumamente importante dar a notar estos conocimientos también. Y en este mismo ámbito no todos manejamos muy bien los conceptos, lo que significan las palabras también. Y queríamos preguntarte para ti, ¿qué son los derechos reproductivos y dónde está la importancia de hacerlos necesario, más que nada, especificarlos y declarar los derechos como tal? Bueno, los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, entendiendo que los derechos humanos dan como esta línea base mínima en que todas las personas se pueden vivir con libertad y dignidad. Los derechos humanos o los derechos sexuales y reproductivos es lo mismo como vivir tu sexualidad de manera libre, igualitaria, digna, sin discriminación ni violencia. Y creo que es necesario entender que también estos derechos sexuales y reproductivos tienen que tener sí o sí en cuenta el concepto de autonomía. Para tú ejercer esta sexualidad tienes que poder decidir sobre tu cuerpo, sobre tus prácticas sexuales, y para esto se requiere información, y se requiere también que haya una estructura institucional que de acceso a los servicios y de acceso también a esta información. Es decir, como que tiene estos dos componentes. Por un lado es que las personas sepan cuáles son sus derechos, pero nada se saca que las personas sepan cuáles son si, por ejemplo, no están los servicios para que las personas puedan acceder a esto. Claro. Por ejemplo, yo puedo saber que tengo el derecho de tomar pastillas anticonceptivas, pero si no tengo el acceso a ellas, o se me hace difícil o se me dificulta, también es necesario visualizar ese componente más institucional, y que desde los gobiernos, organizaciones sociales también tienen el deber
de facilitar ese acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Claro. Igual es algo, disculpa. Igual es algo que se ve mucho en los colegios, al menos yo cuando seguía en el colegio nunca recibí información de que habían más formas de mantener relaciones sexuales. Siempre fue muy desde lo heteronormado y desde el conocimiento de relaciones sexuales desde los mismos géneros como hombre, mujer, femenino, masculino, pero uno no recibía esa información de que hay otras maneras de protección como son los condones femeninos, por ejemplo, las barreras de látex. Es información que en los colegios todavía no se está entregando como tal. Igual siento que es importante empezar a hablar sobre esos temas, sobre todo en los espacios universitarios cuando nosotras entregamos preservativos femeninos internos. La primera pregunta que les surge es como, oye, ¿qué es eso? Como que mucha gente todavía no los conoce muy bien. Entonces, sí, cuando nosotros hacíamos ferias en Acción Gay también repartíamos preservativos internos y externos, y todo el mundo sacaba los preservativos externos y nadie los internos, y también era cómo se usa. Y se hacen capacitaciones todavía al respecto también, desde Fundación Sabia, creo que una vez nos hicieron una capacitación en el trabajo, y tampoco son accesibles. En la farmacia tú puedes encontrar preservativos externos de 1000 tamaños, colores, de muchas marcas, de muchos precios, y esto solo los reparten como desde organizaciones o en centros de salud, no son accesibles como compra y venta como los otros. Sí. Es importante esto que mencionabas al principio, como sobre las desigualdades estructurales. A mí me llama la atención que tengamos que nombrar derechos sexuales y reproductivos. Creo como que por eso incluimos esta pregunta con Connie, porque, bueno, tal como mencionabas, como que pareciera que la sexualidad es un tema que es tan tabú que no se habla ni en los colegios ni en las familias, porque pareciera que no hay acceso a esa información, pues, como que quién la entrega realmente. Y ahí aparecen, claro, pues, las fundaciones, las personas, como que depende un poco de la voluntad de quien quiera formarse y compartir ese conocimiento. Entonces me parece también importante el hecho de que les llamemos a esto un derecho, como que el poder decidir sobre la sexualidad, sobre el tener o no tener hijos, sobre el mismo cuerpo, problematizar el consentimiento, todo esto son derechos. Pareciera que la sexualidad es como algo que uno puede escoger, creo que así se ve, ¿no? Como sexualidad igual relación sexual, y uno puede escoger si tenerla o no tenerla, ¿no? No se ve la sexualidad como algo que es un complemento de la identidad, como algo que nos acompaña toda la vida y que es mucho más compleja y mucho más amplia que solo el concepto de relación sexual. Sí, creo que fue necesario explicitar derechos sexuales y reproductivos por la misma razón que fue necesario explicitar también los derechos de las mujeres, y no bastó solo con derechos humanos. Hay grupos de mayor vulnerabilidad que requieren esta explicitación o que se tome en cuenta que hay una realidad distinta, por ejemplo, los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Entonces se empezó a visualizar que los derechos humanos también estaban construidos desde esta visión más androcéntrica, como que solo considerando las realidades de los hombres, cuando las mujeres estamos, las mujeres y disidencias, sujetas a cierta violencia y discriminación. Y por ende, desde organizaciones, desde los movimientos feministas, empezaron a decir, hay derechos que no se están cumpliendo, y parece que vamos a tener que hacer una traducción casi que literal de los derechos humanos a derechos de las mujeres, y metido como entre medio de los derechos de las mujeres y los movimientos sociales feministas, apareció en los 70, más con las feministas radicales, esta necesidad de hablar sobre el cuerpo, a propósito también de que había mucha violencia sexual. Y empezaron a mencionarse en estas conferencias de Beijing, por ejemplo, la necesidad de que se definieran los derechos sexuales y reproductivos para respetarlos. Es bien loco porque es como algo, como tú dices, tan humano de la persona, aparte de tu identidad, pero fue necesario hacerlo, ¿no? Y creo que hasta ahora es importante también que nosotras lo sepamos, lo tengamos en cuenta,
Son muy poco sabidos también, como muy poco informados. Cuando hacemos psicoeducación, hay algo tan básico como decidir con quién y cuándo tener relaciones sexuales. Y las usuarias quedan así como, ¿verdad? Como nadie me dijo esto nunca. Pero sí. O como cuándo, si tener hijos o no. Con cuánto espacio de tiempo quieres tener hijos, qué tipo de anticoncepción usar, o si usarla o no. Entonces son cosas que en verdad son muy básicas, pero que se hizo necesario explicitar porque no se estaban respetando, sí. Hasta ahora también. Sí, bueno, les invitamos a googlear los derechos sexuales y reproductivos. No hay un solo lugar en el que se encuentren, son de fácil acceso, pero tal como dices tú, a mí me llega a dar un poco de rabia que no sean tan conocidos, porque hay como una supeditación pues, de los derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres, derechos de los niños, como si fueran derechos como de segunda categoría, me pasa un poco, como que están los derechos humanos, ¿no? Que nadie cuestiona que tienen que cumplirse, que tienen que ser amparados por la legislatura, que podemos denunciar cuando se están transgrediendo. Pero los derechos sexuales, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, me da la impresión muy personal, sin ninguna cifra, de que pareciera que son derechos que no son obligatorios, ¿no? Pero son parte de los derechos humanos, y quiero hacer ese recordatorio. Antes de seguir conversando, chicas, ¿les parece si nos vamos a nuestra primera pausa musical? Me parece. Súper, volvemos después de esta canción. Especial, dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder, tras las manos el resto de la piel, un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Estamos presentando en Radio U Central Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Y estamos de vuelta.
habíamos hablado de derechos sexuales y reproductivos, creo que introdujimos harto del tema. Se me ocurren hartas ideas por las que podríamos hacer difusión de los derechos sexuales y reproductivos, capaz ahí, Nati, que te invitemos a alguna feria. Yo me emociono al tiro. Sí. Yo me emociono al tiro con estas ideas. Oye, pero ahora queremos saber un poquito más de ti como invitada del día de hoy. Y queríamos saber un poco sobre cuál ha sido tu rol desde el activismo. Tú nos dijiste que habías trabajado con Miles y con Acción Gay. Quizás también sería bueno que difundamos un poco el trabajo que hacen estas organizaciones y cuál fue tu rol en ellas. Súper. Bueno, Miles trabaja por los derechos sexuales y reproductivos principalmente respecto de la interrupción del embarazo de manera voluntaria y también respecto de las 3 causales. Dan orientación legal, orientación psicológica, psicosocial y también en salud. Se realizan, aparte de estas orientaciones, también investigación. Tienen un grupo, o sea, una coordinación como de investigación, otra de salud ginecológica, otra del área legal y la otra del área psicosocial. Yo personalmente estuve en el área psicosocial como pasante, haciendo orientación a mujeres que querían interrumpir su embarazo fuera de las 3 causales y también otras situaciones asociadas a violencia sexual, pero mayormente tenía que ver con la interrupción del embarazo. Bueno, ahí es importante mencionar que también se ofrece una atención psicológica, pero y son gratuitas. A mí me llamó mucho la atención, yo tenía quizás este sesgo de que un aborto podía ser como perjudicial para tu salud mental. Y en verdad ahí me di cuenta que las mujeres, a pesar de tener esta opción de acceder a un acompañamiento más largo, en verdad solo necesitaban orientación. No todas, obviamente, ahí va el caso a caso, pero mayormente orientación respecto de cómo hacerlo acompañada y información, mucha información. Y eso fue como mi aporte en Miles. Estuve 6 meses aproximadamente y aprendí mucho. Yo antes había trabajado en Acción Gay con disidencias, más con hombres que con mujeres, entonces ahí fue como en los 2 lugares. En verdad mi formación fueron mis primeras experiencias ejerciendo mi profesión. Y bueno, en Acción Gay funciona más o menos parecido, también hacen orientaciones respecto de la prevención de VIH-Sida, hacen testeos también de VIH, sífilis y hepatitis B. Quizás ahora han agregado otra ITS a su catálogo de test. Y también tengo entendido que tenían un área legal y hacen muchas capacitaciones, muchas actividades, así como comunitarias, artísticas, de teatro, de repente tienen invitaciones también, pero su fuerte es el testeo. Y también salen que está aquí en San Ignacio, su casa, hacen testeo ahí, pero suelen salir a territorios en todo Santiago. En la casa tengo entendido que los testeos son para hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, y cuando salen hacia afuera para personas jóvenes, cualquiera sea su identidad de género u orientación sexual. ¿Qué más hace Acción Gay? Ahí siento que hace tantas cosas. Bueno, yo personalmente estaba en el equipo de formación, en donde hacíamos capacitaciones para los activistas nuevos que llegaban, y también, no solo para los nuevos, de repente también salían otras capacitaciones para los que ya estaban o capacitaciones afuera. Trabajan con el GORE y estaban haciendo capacitaciones en colegios también. Y bueno, ahí que aprendí, yo hice mi práctica. Estuve 1 año haciendo mi práctica en psicología, haciendo clínica. Llegaron muchas personas jóvenes, muchas personas extranjeras. Creo que ahí el mayor aprendizaje fue aplicar la perspectiva de género en la clínica, y lo que les decía antes, ver que más allá del caso individual también ocurren otras situaciones que están en el contexto y que van construyendo la identidad de las personas. Nos fuimos dando cuenta en la mayoría de los casos como estas estructuras sociales que se reproducen en los colegios, las familias,
familias y van afectando también el autoconcepto, la autoestima, y como esto también se transforma en una barrera de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, porque, no sé, un ejemplo, había una persona que tenía que acceder al TAR, al tratamiento antirretroviral, y por este autoconcepto muy arraigado de que la homosexualidad estaba mal, tengo VIH porque soy homosexual, un poco como castigo, entonces no accedo al tratamiento. Entonces, puede también que estén estas condiciones que yo les hablaba, condiciones institucionales, legales, pero también se necesita que haya una condición social y cultural que les permita a las personas acceder libremente y en igualdad. Bueno, también estuve supervisando practicantes del área de psicología, fue una experiencia muy linda y ahí el público cambió un poco. Eran más personas mayores a quienes yo supervisaba y personas extranjeras. Y ahí creo que se notaba mucho la diferencia cultural de cómo las personas extranjeras de Latinoamérica llegaban con estas creencias mucho más arraigadas que las personas jóvenes chilenas, teniendo como la misma edad, y también se les hacía más complejo acceder a los servicios, por ejemplo, por la simple vergüenza de ir a Acción Gay y que tenga la palabra gay. Lo mismo pasaba con las personas mayores. Entonces ir develando esos supuestos y como también hay una homofobia internalizada, creo que fue algo importante que fui trabajando yo en mi práctica y después supervisando a los practicantes. Eso en Acción Gay, quizás también mencionar que me parece importante que estas organizaciones sociales existan, porque llegan donde el Estado no. Y hay esto es una posición muy personal, pero es como porque también el Estado tiene que llegar a todas partes. También las personas saben sus necesidades y se pueden autónomamente gestionar redes y se hacen desde estas organizaciones. Creo que hay muchas formas de resistencia colectiva que creo que es importante mirar, relevar, y no todo viene del Estado. También viene desde los mismos territorios porque ellos y ellas saben qué es lo que quiere, lo que necesita y cómo, y estas organizaciones sociales también tienen mucha vocación de servicio, mucho compromiso y tienen un poco más de libertad al momento de trabajar en comparación con lo municipal o lo estatal también. Oye, Nati, me surge esta pregunta escuchándote. ¿Alguna vez hicieron alguna capacitación en algún centro de salud o algún lugar de atención más público, más estatal? Cuando yo estuve, no, pero tengo entendido que, porque después yo seguía en contacto y sí, iban a colegio, municipio o con los... Activismo, como a mí me parece de una acción de mucha entrega. Pero pensaba también que, claro, que es importante para las personas poder acceder a espacios que tengan enfoques afirmativos, de género, porque considerando todos estos obstáculos, tanto culturales como de acceso a la información, es difícil, me imagino, o puede tener muchas repercusiones la experiencia de querer acceder a una consejería, a un testeo, a orientación sobre interrupción del embarazo, a un lugar que no sabemos si cuenta con eso. Y claro, pues las fundaciones efectivamente tratan de tener todo el alcance que pueden, pero la mayoría de los lugares a los que se accede son a los centros de salud. Entonces pensaba que qué bueno que existan estos espacios y ojalá poder difundirlo, ojalá que este programa también nos ayude a difundir este trabajo y todo lo que hacen. Porque yo, por ejemplo, en lo personal tuve una asesoría con Miles hace tiempo respecto de métodos anticonceptivos que me encantó, me pareció muy completa. Porque yo he usado mucho el sistema de salud público en mi vida. Mucho la matrona, mucho la hora del consultorio. Y allá es muy común que te ofrezcan pastillas anticonceptivas, que te ofrezcan los preservativos de pene y que te ofrezcan quizás como la inyección anticonceptiva, como el implante, ¿no?
Pero para mí esos eran los caminos, po. Y yo toda la vida tomé pastillas anticonceptivas, entonces en un momento dije, quiero saber qué otros métodos anticonceptivos hay, quizás el consultorio no tiene toda esa información o no me lo está entregando o no sé qué pasa, no sé qué tipo de barrera existe ahí. Y me acuerdo que fui a Miles a una consejería gratuita y me hablaron de un montón de métodos anticonceptivos, pues como que existen mucho más de los que yo pensaba. Entonces creo que a partir de esa experiencia, como que sí, pues estoy de acuerdo con que el Estado no puede hacerse cargo quizás de todos los problemas. No sé si de que quizás no es importante tanto que todo el mundo esté especializado, no podemos todos saberlo todo, pero sí sensibilizarse, sí entender que ciertos tipos de problemáticas requieren de cierto tipo de intervención y si no soy yo la persona que la puedo entregar o de esa manera sí poder tener esta información, como poder referenciar, poder conocer que existen fundaciones. A veces también ese puede ser un rol que es totalmente válido, ¿no? Decir, mira, quizás yo lo que puede requerir esto, la mirada que puede tener, la interdisciplinariedad que se requiere también y poder indicar o derivar. Creo que eso también es importante. No tenemos que hacernos cargo de todo. No tiene que trabajar en activista en Acción Gay, entonces esa articulación fue un poco agotadora a momentos porque iba para todos lados, pero muy comprometida también. Yo creo que complemento mucho, bueno, todo lo que, como les comentaba, estas fueron mis primeras experiencias ejerciendo mi profesión, entonces como desde donde yo trabajo tiene que ver mucho con estas dos organizaciones, como que desde ahí mi posicionamiento al trabajar también con violencia. Y bueno, se fueron complementando muy bien todas estas cosas que yo estaba haciendo y empezaron a haber cruces entre instituciones, o más que instituciones, como en temáticas. Por ejemplo, en el Centro de la Mujer había como un catálogo de talleres y yo, oye, ¿por qué no hablamos de derechos sexuales y reproductivos? Y ahí como que se inauguró la sesión de derechos sexuales y reproductivos y hablábamos de sexo, de placer y otros tabúes que habían entre medio, como, no sé, la menopausia, la virginidad, y eran sesiones que al final terminaban siendo muy entretenidas porque nos salíamos también de hablar de violencia,
que puede ser muy pesado para las usuarias, bueno, para cualquier persona, pero empezábamos a visualizar también la autonomía desde este otro lado más placentero. Entonces salían sesiones ahí bien divertidas. Y bueno, me pasó lo mismo en Acción Gay, llevaba la temática de violencia para allá. Entonces hicimos una capacitación sobre violencia en el activismo. Entonces llevar a los activistas cómo se pueden reproducir de repente ciertas formas jerárquicas de relacionarse, muy también asociadas a los roles de género, que también ocurren dentro de la comunidad LGBT, dentro de las parejas del mismo sexo también, como que se pueden seguir reproduciendo, siguen existiendo cuerpos feminizados, cuerpos masculinizados, no necesariamente ser hombre o mujer. Entonces era visualizar que estas cosas también pueden pasar y hablar de eso para prevenirlas, ¿no? Y ahí se generaban espacios bien bonitos de reflexión. El primer taller que hicimos sobre eso fue más bien de identificación. Usamos el típico violentómetro y poníamos como ejemplos de situaciones que podían pasar y las iban como posicionando por nivel de riesgo, tipo de violencia y así. Y en la siguiente se generó un producto bien bonito que ellos querían hacer como una guía o decálogo del buen trato, y se ocupó el taller como insumo respecto de cómo los activistas querían o les hacía sentido vincularse entre ellos para que la violencia no tuviera lugar o fuera más cuestionada, ¿no? Y eso fueron instancias bien provechosas, y yo creo que eso va pasando cuando uno hace activismo y trabaja al mismo tiempo, que se va complementando ahí los saberes. Sí, porque me parece que, claro, uno pensaría que desde las carreras hay también una formación que es más teórica, más disciplinaria, y desde el activismo es bajar más a la práctica. Porque también se piensa que el activismo, o quizá esto también es muy personal, es algo muy exigente, como que en mi mente yo lo comparo un poco como una militancia, como algo que requiere de mucho tiempo, mucha formación, mucha coordinación, pero creo que así como lo planteas tú, igual se ofrece como un espacio complementario al trabajo, pues, donde una levanta conocimiento, puede llevarlo a otros espacios, no necesariamente, o sea, también aparece como un espacio de apoyo y como un espacio de formación, que también es necesario, ¿no? Sí, bueno, puede ser exigente. En un momento lo fue, estaba como cansada, tuve que dejar la supervisión de practicantes para dedicarme más a formación. Pero claro, como el mundo profesional o académico, yo creo que tiene que estar vinculado también con el mundo comunitario territorial activista. Creo que ahí hay un gran potencial de acción para bajar también estos conocimientos y viceversa, como que no solo se quede lo teórico, no sé, en universidades, sino que también baje al territorio y que lo que está pasando en el territorio y las necesidades suban una manera un poco jerárquica de ver, pero que esté también en la formación profesional. Oye, Nati, quería preguntarte también, pensando como en todo el conocimiento que has adquirido, la formación, como que has facilitado la formación que tú también has tenido, con todo ese conocimiento, ¿qué mensaje podrías darle a la que también
la transformación, de que es lenta, de que puede costar, de que te puede frustrar, pero de que es posible también. Entonces, como estar bien abierta a que pueden haber formas diferentes de vincularse, de trabajar, de vivir tu propia sexualidad, de vivir tus relaciones y de vivir tu trabajo, las relaciones laborales también. Se pueden hacer relaciones horizontales de compañerismo, sororidad. Muchas gracias, Natalia. Los voy a invitar a una pausa musical y les dejamos este mensajito de Natalia. Pues vamos a enfrentar los obstáculos con... Michael Jackson, all this shit. Say what up to Randy, the shoe. Say what up to Benny. Say what up to life and mortality. Rolling up my bikes, running up. Not for me, 18, still in Granny 6. Get me so sweet. Bitch, I might like immortality. This is life, life, immortality. Estamos presentando en Radio U Central Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Hola, seguimos con Micrófono Violeta y con una conversación sumamente interesante junto a Natalia. Y como todos los días viernes tenemos nuestra sección de recomendaciones y el día de hoy le queremos preguntar a Natalia cuál es su recomendación para el fin de semana y para el resto de la semana también. A propósito de la Semana de la Visibilidad Lésbica, traje este libro de Erika Montesinos que se llama Con mi recuerdo encendí el fuego, que trata sobre Mónica Briones. Como comentó María al principio, fue la primera mujer que asesinaron como crimen de odio registrado, evidentemente. Y aquí la Erika, que es activista,
por los derechos de mujeres bisexuales, lesbianas, fundó la agrupación Rompiendo en Silencio acá en Chile. Bueno, ella es periodista y escribe este libro como una mezcla entre su biografía personal y cómo ella fue investigando el caso de Mónica Briones. Está muy escrito de manera muy bella. Algo que me gusta mucho del libro es que también se lo toma de manera muy personal, emocionalmente muy personal, y va haciendo como nexos entre la vida y la personalidad de Mónica con la propia vida de ella, cómo fue salir del closet, y está bueno para conocer quién es Mónica Briones y por qué es tan importante para el activismo lésbico en Chile. Gracias, Nati. Me encanta el título, además es muy poético. Con mi recuerdo encendí el fuego. Somos un país que recuerda harto o que se moviliza mucho ante ciertas muertes. A veces pienso como si somos un poco un país de mártires, las leyes con nombre y todo. Y creo que está bien que hagamos este ejercicio de recordar a las personas en vida también, no solo por las circunstancias de su muerte, sino por todo aquello que lo antecede, y quizás también lo bonito que sigue después, todo el activismo que despierta, la indignación por aquello que se percibe como una tragedia y una tragedia injusta. Así que muchas gracias por tu recomendación. De nada. Pensando en la temática del programa de hoy día, yo les quería traer como recomendación dos películas. Una es Roma, de Alfonso Cuarón, que me parece que está disponible en Netflix, porque creo que la produjo Netflix. Es una película que fue nominada a los Oscars el año en que salió, que no me acuerdo cuál es, hace algunos años, poquitos, y habla un poco sobre interseccionalidad, que creo que es bien parte de todas las temáticas que hemos hablado en todos los programas, todos los viernes, como que sale el tema de la interseccionalidad, como que siempre que hablamos de algo nos damos cuenta de que no podemos generalizar, de que hay cosas que lo atraviesan. Y en Roma se habla sobre una mujer que es indígena, que es la asesora del hogar y cuidadora de los niños de una pareja de clase alta en México. Creo que en los años 60, 70, no recuerdo. Y pasa que ella te muestra un poco como este cruce entre la vida de los patrones y ella al servicio de ellos, y también su propia vida, cómo ella atraviesa el abandono de su pareja cuando ella descubre que está embarazada, cómo vive este embarazo sin acceso a información, en un México súper agitado por movimientos sociales, y el contraste que tiene esto como con una familia que está pasando por sus propias cosas en otro contexto. Entonces lo recomiendo mucho, porque habla también sobre cómo el acceso a la información puede afectarnos en el sentido de decidir si queremos la maternidad y en qué condiciones la queremos, si de repente no estaba en nuestros planes o nuestra pareja de repente como que sale del panorama, que es lo que le pasa a esta chica, cómo se configuran las decisiones ahí cuando una además tiene poco poder de decisión estructuralmente. Entonces yo la recomiendo, es súper buena. Y también quería recomendarles una película que se llama, en inglés es Nunca, Casi Nunca, A Veces Siempre. Creo que es como Never, bueno, eso en inglés. Uy, qué pésima mi recomendación. Pero es sobre una chica en Estados Unidos que descubre que está embarazada, va a una asociación para consultar sobre como de planificación familiar, para consultar sobre cómo puede realizarse un aborto en Estados Unidos, donde hay estados donde el aborto es legal, ¿no? Le muestran un video antiaborto, le dicen que tiene tantas semanas de gestación, como que intencionan un poco que se quede con la guagua y le muestran planes de adopción. Ella después decide ir a otro estado a consultar nuevamente y se da cuenta de que tiene más semanas de gestación de la que pensó. Entonces termina teniendo que con una amiga, sin el apoyo de sus padres, ver cómo se financian este aborto, cómo lo hacen en un estado nuevo, en una ciudad nueva, estando las dos solas. Y la película se llama así porque le hacen preguntas a ella cuando va a atenderse con las profesionales de salud, que se responden así, ¿no? Nunca, casi nunca, a veces, siempre, que son las típicas preguntas que nos hacen como en el sistema de Likert cuando nos preguntan por nuestra vida sexual. Entonces existe también esta reflexión como de las experiencias cuando se estandarizan, como toda mi experiencia como una persona con sexualidad puesta como en esta ficha, ¿no? Súper impersonal, que me hace una persona desconocida, que carece un poco de esta dimensión más humana de este fenómeno. Así que se las dejo, pero si las quieren ver el fin de semana, súper recomendadas. ¿Connie? Bueno, yo les recomiendo para que vean este fin de semana Sex Education. Está, no sé si me lo puedo decir, pero Netflix. Yo lo dije caleta.
Bueno, para que la vean, esta serie se marca más que nada en un entorno educativo y toca tópicos que son los que hemos estado hablando el día de hoy en la radio. Más que nada, diversidades, educación sexual. Así que para que la vean, de verdad es muy entretenida. Tiene varias temporadas, pero se hace muy cortita. Así que en verdad es muy buena. Hacerlo de nuevo, quizás con otras temáticas también hay mucho que hablar, mucho que quizás ahí quedó pendiente, así que feliz de participar nuevamente. Creo que sería genial hacerlo quizás en otro formato, algo quizás más participativo, alguna feria, algún taller, algún conversatorio, porque como decíamos, estas temáticas no son solo, porque creo que hay algo tabú cuando uno habla de cualquier cosa que sea sexual, como que vamos a casi hablar como respecto de, no sé, cómo se mantiene una relación sexual, y está muy alejado de ese mito. Hay muchas cosas que engloban todo lo que tiene que ver con la sexualidad, y creo que siempre es bueno, tal como hablábamos, compartirlas en comunidad, aportar reflexiones, hacernos preguntas, más allá de las respuestas que entreguemos, que tengamos la apertura a conocer. Ya, y nosotras, comunidad de género, también mantenemos aquí el compromiso por facilitar esos espacios, por traer a gente experta, porque tal como decimos, quizás nosotras no somos expertas en todo, pero podemos facilitar esas instancias con gente que sí lo es. Así que muchas gracias, Nati, por tu disposición. Ahí te vamos a cobrar la palabra. Súper, dispuesta estoy. Súper, así que muchas gracias por escucharnos en este nuevo programa de Micrófono Violeta. Los vamos a dejar con esta última canción para amenizar el día viernes y nos vemos la próxima semana. Señoras y señores, bienvenidos al Perreo Intenso 2020 o el 2021. You heard? Agarren a su pareja por la cintura. Oye, porque lo que viene, Karol G, no está fácil y ellos lo saben. You heard? Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pégate a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pégate a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte, oye papi, te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo un problema en acercarme y bailarte este reggaetón. Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tema, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo y tú lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas y te animas, sabes que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tra, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na. Lo que yo quiero es besarte, oye papi, te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo un problema en acercarme y bailarte este reggaetón. Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tema, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na. Hoy quiero bailar, ya quiero sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama explicar. Si en la discoteca nos vamos a alborotar, si los dos solitos nos vamos a acariciar, es porque yo quiero y no me puedes. Sí, bailo reggaetón pero no soy chica fácil. Si quieres ganarte mis besos y mi body, no es de esa forma papi, cógelo easy, cógelo baby. Mujeres, pa' la disco a bailar, ven demuéstrale a tu man que es la que hay. Mujeres, pa' la disco a pelear, pero que él no se crea, puede jugar. Y como ya expliqué, Radio U Central presentó Micrófono Violeta,
un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género.